Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de SFLAC. Hoy día tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Silvana Ruiz. Ella se dedica hace muchos años a la dermatología, es una de sus grandes pasiones y pues hoy día nos va a compartir algunas cosas de la clínica diaria que podemos ver en dermatología, así que darle la bienvenida a Chivi. Hola, hola a todos. Espero compartir mis experiencias profesionales con ustedes para que puedan ver un poco más de dermatología clínica. Chivi, ¿qué nos puedes contar cuáles son los casos más comunes que podemos encontrar en la clínica del día a día en el caso de dermatología? Principalmente podemos encontrar más los casos con referente a una dermatitis alérgica por picaduras de pulgas, una foliculitis bacteriana, es una epiderma superficial, problemas de sarna sarcóptica, sarna demodéctica, ¿no? A veces también problemas fúngicos como una Microsporum canis, ¿no? Esos son los más comunes que vamos a encontrar en la clínica diaria. Uh-huh. Una pregunta que muchos creo que se hacen, ¿las dermatitis se curan o se controlan? En realidad eso va a depender mucho del caso clínico que te toca, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un perro que tiene una sarna sarcóptica, obviamente puedes manejarlo con shampoos medicados, con antípulas biorales, con vitaminas, omegas, ¿no? Y controles, y obviamente puede llegar ya entre mes o 2 meses aproximado, dependiendo del grado, a curarse. Pero si tienes un perro que tiene un caso de una dermatitis atópica canina, obviamente no se va a curar, eso solamente va a controlar los síntomas, ¿no? Controlar el prurito, la inflamación, la caída de pelo, ¿no? Y demás. Uh-huh. Hablando de ácaros y demás, muchas veces hacemos raspados, citologías, cultivos, pero lo importante es saber cuándo, cómo y de dónde. No dónde, sino de dónde, porque a veces si no tomamos la muestra adecuada, pues no vamos a tener un resultado adecuado. Claro, en el caso, por ejemplo, de los raspados, en mi opinión, ¿no? Y como yo lo realizo, es que donde, por ejemplo, tenemos un perro que tiene una sarna demodéctica, que, por ejemplo, tiene en la parte facial, ¿no? En la cara o en el lado de la cabeza, ¿no? Es presionar bien la zona de la piel, echarle un poquito de aceite de inversión con un bisturí, raspar, ¿no? Y eso colocarlo en la lámina, ¿no? Y bueno, llevarlo al microscopio y observarlo. Eso es donde, ¿no? ¿En qué casos? Bueno, en sarna sarcóptica, sarna demodéctica. En lo que es la citología, podemos también hacerlos en casos de una podermatitis, ¿no? Agarrar una cinta acetato o cinta scotch y hacer pegarla contra la piel, ¿no? Y eso obviamente sacar la muestra, le mandamos a la lámina y podemos también hacer las cinciones con un Disquick y lo observamos. En el caso, por ejemplo, de un cultivo, dependiendo de lo que tú puedas estar sospechando, puede ser el caso de un perro que tiene Microsporum, si tiene sospecha de un cachorro o de un perro adulto. Normalmente yo utilizo primero lo que es la lámpara de Gut, que emite lo que es la luz fluorescente, ¿no? De fluorescencia, y aparte ahí tomo las muestras y lo envío al laboratorio, ¿no? En el caso de la lámpara de Gut es por la fluorescencia que emiten los desechos o toxinas verde manzana que emite y solamente nos sirve para el Microsporum o para otro tipo de micosis también. Bueno, puede serlo para otro tipo de micosis, pero principalmente para Microsporum, pues, ¿no? ¿Y qué tanto ayuda? ¿Es preciso? Por lo menos, no es que sea preciso en un 100%, pero por lo menos nos puede orientar, pues, ¿no? O sea, si encuentras el manzanito, floreciendo ahí el verde manzana, ya es que tiene. No necesariamente, pero yo para confirmarlo, muy aparte de llevarlo, o sea, al hacer un cultivo, agarro los pelos, lo pongo en una lámina, le echo un poco de aceite y evalúo con el microscopio la presencia de esporas que están dentro del pelo, pues, ¿no? ¿Qué es más recomendable, aceite mineral o aceite de inmersión? ¿O puede ser en realidad cualquiera de los dos, pero yo normalmente utilizo más aceite de inmersión. Uh-huh. Una cosa importante sobre los raspados es la profundidad, porque a veces me mandan raspados de piel y parece que le pasaran que estuviera sacando mantequilla de la superficie y no se ve nada. Sería recomendable que sea un poco más profundo, ¿no? Hasta que sangre, ¿no? Ya de acuerdo a eso enviarlo al laboratorio y poder observar la cantidad de ácaros que pueda presentar, pues, ¿no? Lo que yo les indico a los colegas es que no es porque necesitemos la sangre, sino que la presencia de glóbulos rojos o sangre nos indica que el raspado fue lo suficientemente profundo para encontrar los ácaros. Exacto, y obviamente que el ácaro normalmente a veces, la gran mayoría están en la base del folículo piloso, pues, ¿no? Y ahí sí tienes que raspar bien. En el caso de los cultivos para hongos, es determinante la zona donde lo sacas, porque muchas veces sacan de la zona central los pocos pelos que hay
y ahí no vas a encontrar mucho. Claro, que debería ver ser alrededor de la periferia. lesión, pues, ¿no? De la zona periférica. Ujú. Genial. Entonces ya sabemos el raspado, las citologías. ¿Y las citologías qué tanto nos ayudan? Para poder evaluar lo que es el tema de bacterias, ¿no? Si tenemos cocos, bacilos, tenemos también el tema de lo que son levaduras, ¿no? Malacesia, y demás, pues, ¿no? ¿Es verdad Eso que el principalmente. dermatólogo es el enemigo público de los cultivos? Bueno, sí, porque en realidad los cultivos los mandamos en el casos muy extremos, pues, ¿no? Porque más que todo es la parte clínica y los principales exámenes básicos que uno debe saber, pues, ¿no? Para poder realizar un buen diagnóstico. Hay muchos trastornos metabólicos o hormonales que están relacionados directamente o indirectamente con presentaciones dermatológicas. ¿Cuáles son las más comunes que se pueden ver y todas presentan, todos los trastornos todos los trastornos hormonales o metabólicos van a presentar trastornos dermatológicos o no? Eso depende porque, o sea, por ejemplo, si tenemos un perro que tiene hipotiroidismo, pues obviamente vamos a tener que a veces puede tener el plano nasal sin zona de pelo, que está un poco más engrosado, la cara está un poco como que tiene mirada triste, ¿no? Y hay el pelo es opaco, quebradizo, ¿no? Es la piel, obvio, como te digo, está un poco más gruesa, que tiene hiperkeratosis, a veces puede haber una inflamación, también presencia de bacterias, levaduras, ¿no? Las colas de rata, entonces alopecias bilaterales en la zona del abdomen. Eso va a depender mucho del caso que te toque, pues, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un perro con síndrome de Cushing, también vamos a ver el abdomen, si lo hace pendulante, grande, ¿no? Pero vas a ver la piel que está finita y delgada, se visualizan lo que son los vasos sanguíneos marcados, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que puede haber cuadros alopécicos en esa zona. Es relativo, pero sí la gran mayoría de perros que puedan presentar un cuadro de tanto hormonal, que es un hipotiroidismo o síndrome de Cushing avanzado, sí pueden presentar problemas dérmicos, ¿no? Si es que no es diagnosticado a tiempo, podemos confundirlos con otras enfermedades como piodermas superficiales, porque el perro se recae y no encuentras la causa exacta hasta hacerle los descartes hormonales, pues, ¿no? Entonces tendríamos que complementar la parte dermatológica con los exámenes de laboratorio. Exacto. Uh-huh. Hablando de laboratorio, encontramos en un paciente con una dermatitis fuera de trastornos hormonales, podemos encontrar alteraciones hematológicas, bioquímicas en los pacientes con trastornos dermatológicos. Claro que sí, porque en el caso, por ejemplo, de problemas de tiroides, tenemos que hacerle también descartes, pues, ¿no? De un perfil completo, hemograma, bioquímica, lo que es el T4 libre, T4 total, el TSH y evaluar también si tenemos alteraciones del colesterol, triglicéridos, que también puede ser elevado, pues no hay trastornos. Claro. En el caso, por ejemplo, del síndrome de Cushing es algo similar, pero también tenemos que evaluar el ratio cortisol-creatinina, un hemograma, bioquímica, uranálisis. Aparte de eso, también dependiendo su presión con dexametasona a dosis bajas, ¿no? Y eso nos va a ayudar a un mejor diagnóstico, pues, ¿no? Claro, como tú comentaste, la T4 libre es lo ideal, pero lamentablemente pues en el tema es que esta tiene que ser por un método que es diálisis de equilibrio inversa y pues sí, muy pocas entidades o universidades o instituciones en el mundo lo tienen, así que por eso es que no se debería o no es válido la T4 libre y tenemos que basarnos pues en la evidencia clínica, en la T4 total, TSH y otras pruebas hematológicas y bioquímicas, ¿no? Exacto. Hay una prueba también que es la prueba de determinación de alergenos, si no me equivoco. Lo que pasa es que esas pruebas de determinación de alergenos tienes tú, por ejemplo, el test intradérmico o las pruebas de serología, pues, ¿no? Eso depende mucho de cuando tú hagas la parte clínica y ver el caso que te va a tocar, ¿no? Pero, o sea, yo por lo menos en la clínica que actualmente estoy no hacemos esos exámenes, ¿no? Pero sí he tenido cursos donde sí he visto cómo lo realizan, ¿no? Por ejemplo, lo que es el prick test es que rasuran la zona de la parrilla costal, ¿no? Agarran lo que son alérgenos específicos, hacen con unos piquetes, unas pipetas pequeñas y los ponen como en zona lineal
y hacen los alérgenos ahí, los colocan y los miden con, obviamente, si hay abones, ¿no? Las cantidades, si está grande, ¿no? Esperar unos 10-15 minutos y ahí se evalúa. Sí, sí, una reacción de Sí, una reacción. hipersensibilidad. Y también hay control positivo, negativo. Algunos también inclusive los fajan, no esperan un día y el día siguiente nuevamente lo vuelven a chequear. Entonces, en las pruebas de serología, normalmente es cuando tú sacas la muestra pues, de sangre, lo mandas a analizar, evalúan qué alérgenos la mascota tiene, pues si es alérgico, por ejemplo, a alimentos, no sea pollo, maíz, soya, trigo, ¿no? En parte alimentaria, o también cuando hay ácaros ambientales, pulgas o malacesia, también aparte de los ácaros, ¿no? De que pueden estar en el ambiente o también que está en los jardines. Pero eso va a depender mucho del laboratorio con el que trabajes, pues, ¿no? Por ejemplo, mi compañero, que es un buen amigo, el doctor Gonzalo Pinillos, que es es dueño del Ergovet, ¿no? Él hace mucho estos temas, ¿no? Y ya tiene una experiencia con respecto a eso. Y en algún momento un paciente de él pues me entregó un examen de serología muy bueno, que yo anteriormente no lo había visto y él creo que lo hace no sé si recuerdan, en Estados Unidos o en Europa es donde lo manda. Pero sí ayuda, ¿no? Porque esto especificando los alérgenos que el perro en sí va a tener una reacción, entonces va a ayudar para formular la inmunoterapia, pues, ¿no? Y va a ayudar obviamente a contrarrestar lo que el perro tiene. La inmunoterapia creo que se lleva a cabo haciendo una autovacuna o inmunotolerancia, creo que se llama, que es la idea es que el cuerpo tolere el alergeno. Exacto, y obviamente eso tiene un protocolo, pues, ¿no? Puede ser una semana, puede ser al mes, a los 3, 6, 7 meses o al año, pero, o sea, no significa que en cada año siempre va a ser el mismo, porque puede cambiar, entonces tendrías que hacer un nuevo examen. O sea, ya ese tratamiento de autovacuna se llama, es de por vida. Pero eso va a depender mucho de, claro, y que el perro también esté estable, pues, ¿no? Y de los cambios, por ejemplo, de temperatura o cambios de clima, entonces todo eso influye. Claro, porque la estación puede ser que haya floración, haya polen, porque Exacto. mayormente el que es alérgico a una cosa no es alérgico a una sola cosa. Exacto, puede ser puede alérgico a miles de cosas. O sea, el perro que come, por ejemplo, el que dice que solamente come cordero, no necesariamente que sea alérgico al cordero. Puede ser, sí, alérgico no, o puede ser al pollo, puede ser al salmón, pero la gran mayoría de mascotas, los alimentos son hipoalergénicos y también la gran mayoría come a base de salmón y les va súper bien. Una prueba que no se usa mucho, pero creo que también es importante en algunos casos, es la biopsia. ¿Cuándo crees que nos ayudaría o en qué casos te ayuda la biopsia? Normalmente la biopsia utilizo en lesiones neoplásicas en masas o en lesiones ulcerativas persistentes, ¿no? O en casos de que las terapias que se están utilizando no ayudan y las lesiones siguen persistiendo, pues, ¿no? Tengo un microscopio, porque muchos colegas tienen el microscopio ahí empolvándose, ni siquiera lo han sacado de la caja, se lo compraron porque ya, y bueno, nunca lo usaron, ¿no? O simplemente lo usaron para un raspado y dice que el raspado no es todo. ¿Cómo o qué otras cosas podemos hacer? En el caso, por ejemplo, del microscopio nos puede ayudar no solamente al raspado, a las citologías o inclusive hacer una punción con aspiración o un jafín en algunas masas que tú veas que por ahí puede ser un lipoma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces tú puedes agarrar las láminas, hacer tus propias raspados, tus propias citologías, porque no es nada del otro mundo, sino es cuestión de práctica. Y que obviamente tu ojo pues esté como que se pegado al microscopio y tener tus pequeñas incisiones, que es poco a poco que tú tienes que ir, si te dedicas a la parte de dermatología, sí tienes que utilizarlo, pues porque es necesario, te toma un poco más de tiempo en cuanto a lo que es tu consulta dermatológica, pero es algo que tú lo estás viendo, porque a veces es diferente que cuando tú lo ves a cuando tú lo envías al laboratorio, lo ven otros ojos. Exacto. ¿Me entiendes? Y cada persona, yo puedo ver, por ejemplo, acá, por cada interpretación es diferente, ¿no? 5 ácaros, no, tú ves 3 o 4, ¿no? O 10, o qué sé yo. O se escaparon los del... Exacto, entonces en la citología es igual, ¿no? Evaluar las bacterias, las levaduras, también si hay células inflamatorias y demás, pues, ¿no? Pero sí debemos aprovechar si tenemos un microscopio en la veterinaria, ¿no? Claro, pero una tinción rápida
no demora, más de 5 minutos en prepararlo, secarlo y verlo. Claro. Y pues nos puede dar un o diagnóstico también evaluar rápido, los pelos, pues, ¿no? Hacerle un tricograma, evaluar cómo está la estructura del pelo, de la raíz, la punta, ver si realmente el perro se está lamiendo, o sea, tiene un lamido excesivo o tiene los pelos rotos por que se muerde mucho, ¿no? Y eso nos ayuda bastante. Eso, tocaste el punto del tricograma, es un examen que ayuda muchísimo, ¿no? Sí, nos ayuda mucho el examen del tricograma, pues, ¿no? Porque también a veces cuando tú haces un raspado, dices, ay, doc, ¿sabes qué? Disculpe, pero hice raspado y fue quizás muy superficial, ¿no? Y no encontraste una cara ahí, pero cuando tú haces una buena recolección de pelos y lo envías al laboratorio, puedes encontrar quizás ahí la cara que no encuentras en el raspado, lo encuentras en el tricograma, ¿no? Igual a veces doc, tengo la sospecha que es un hongo, ¿no? Un microsporum o un ácaro ambiental. Entonces también lo puedes evaluar ahí, pues, ¿no? Una vez creo escuché a un dermatólogo que dijo, lo que parece hongo en un perro adulto no es hongo muchas veces. Lo que pasa es que a veces que ven las lesiones que son medias alopécicas o no sé, ¿no? Que están redondas de una otra manera, pero dicen, no, ya, si tiene esas lesiones que son como circunferencia, no, ya tiene hongo. O sea, no, porque también puede ser rezagos de una foliculitis bacteriana, ¿no? Que primero se formó una pápula, de ahí una pústula, se formó una costra y se salió. Entonces, tienes que saber diferenciar entre una lesión dermatológica por una pioderma a una lesión por un dermatofito, ¿no? Pero eso es cuestión de práctica. Tengo una pápula, una pústula en mis o más de una, porque no creo que solamente haya una. Tengo pápulas o pústulas. ¿Qué hago? ¿Qué muestra? ¿Cómo manejo esa muestra para enviarla al laboratorio? Normalmente, por ejemplo, lo que podemos hacer es agarrar la pápula o la pústula y con la punta de la lámina, ¿no? Hacer como un piquetito, presionar dependiendo. Y con eso, a la hora que tú rompes la pústula, por ejemplo, puedes hacer una citología por impronta. Presionas con la otra mano en la piel y haces la impronta, ¿no? Y eso lo mandas a analizar. En el caso de una pápula también lo puedes hacer como te lo he mencionado, o por último punzar con una hoja súper pequeñita que es la naranja y ya de acuerdo a eso también poder hacer la impronta, pues, ¿no? Una recomendación para los colegas que recién están empezando en esto o el que simplemente no se dedica a dermatología, pero pues es parte de la clínica, ¿no? Claro, lo que sí, o sea, lo principal es que uno tiene que tener una buena anamnesis, eso es básico con el propietario, ¿no? Otro, tener que revisar al paciente desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola, las uñas, todo completamente, porque a veces en el lugar menos que tú ves, que puedas ver en el perro, ahí es donde encuentras las lesiones, ¿no? Ahí está el desgraciado. Ahí es el desgraciado, ¿no? Entonces, o también en el caso de aprovechar, o sea, si tienes un microscopio, aprovecharlo al 100% para que te pueda ser útil en la clínica diaria, ¿no? Hacer lo que son las shampoo-terapias, ¿no? Porque a veces no se habla mucho del tema de los shampoos, a veces te confundes qué tipo de shampoo puedo utilizar para una pioderma, para un cuadro de sarna, para un perro con dermatofitosis, ¿no? O un perro atópico. Entonces, tenemos que hacer shampoo-terapia y evaluar qué shampoo vas a utilizar, controles semanales o mensuales, antipulgas, siempre tener perros alérgicos al día, ¿no? Y más que todo, pues eso, ¿no? Revisar al paciente correctamente para poder llegar al diagnóstico y que obviamente que el cliente se sienta satisfecho y que esté contento con el trabajo que uno hace, pues, ¿no? Dijiste algo importantísimo que es la anamnesis y el chequeo del paciente. ¿El chequeo inicial de un paciente canino es igual al de un paciente felino? Lo que pasa es que el chequeo general es para todo. Lo que sí va a variar es en el caso, por ejemplo, que no sé si te refieres al tema del dermograma. O sea, al dermograma, sí. Sí. Que cuando haces, por ejemplo, un perro que tiene una alergia alimentaria, ¿no? Una alergia alimentaria, perdón, una alergia inducida por alimento, ¿no? A un gato, va a tener ciertas lesiones que, por ejemplo, ¿no? El perro puede tener lesiones en la parte de alergia de inflamación de las orejas, o por ejemplo el ano, la vulva, ¿no? En la zona axilas, en el pecho, en el abdomen, cosa que en el gato no siempre el patrón es igual, porque es más que todo en zona facial,
¿no? Donde a veces se presenta este cuadro, ¿no? Igual en perros que sufren con alergias por picadura de pulga, una dermatitis alérgica por picadura de pulga, normalmente las lesiones pueden ser del tren posterior hacia atrás, incluida lo que es toda la cola, pues, ¿no? Y en el gato pueden manifestarse también en parte de cabeza, cuello y también del tren posterior hacia atrás. O sea, cada especie es diferente, Tiene su ¿no? dermatograma propio. Por ahí pueden haber cosas similares, pero cada especie es diferente. Genial. Bueno, Chivi, muchísimas gracias. Ha sido súper ilustrativa conversar contigo. Pues esperamos poder conversar ya algo más general como casitos o cosas puntuales en otra oportunidad. Así que agradecerte. Y nada, hasta otra oportunidad. Gracias a por ustedes. Un gusto, saludos.